llamados a seguirte como tú quieres. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es santo, 3 veces santo, nos dice su palabra. Que Dios sea santo significa que Él está separado a todo lo que podemos pensar, que Él es totalmente distinto a todo lo que podemos conocer. Y no solamente significa eso, también el otro aspecto es que Dios es puro, limpio, que Dios no se mezcla con el pecado, que Él está infinitamente alejado del pecado, de la maldad, opuesto a todo lo malo. Dios es santo. Ahora, Dios es santo y Dios quiere que su pueblo sea santo. Porque para llamarlo su pueblo, Él quiere que sea santo. Ya en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a este pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, Dios le dijo que lo iba a sacar no para que vivieran como les da la gana, sino en Deuteronomio 14:2, y esto se repite como unas 5 veces en Deuteronomio, esta palabra pueblo santo. En Deuteronomio 14:2 le dice, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No podían vivir como los egipcios, ni vivir como las tierras a las que iban a llegar. Tenían que ser un pueblo santo, santo, limpio, que se limpiara del pecado. Y el apóstol Pedro coge este mismo término que Dios utiliza tanto en el libro de Deuteronomio y lo aplica ya no al pueblo de Israel, sino a la iglesia, a nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, y después de decir 2 términos dice, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cómo podemos ser un pueblo santo si somos pecadores? Pues por la obra de Cristo en nuestros corazones. El pueblo de Dios son aquellos que han recibido a Cristo mediante la fe, arrepentimiento y fe. Y aquellos que vienen a Cristo y Cristo los salva de sus pecados, aquellos que vienen arrepentidos y creen y confían en Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento Dios los salva y automáticamente son apartados, son santos. Son santos en cuanto a que son apartados y comienzan un proceso de santificación. No significa que nunca pecan, pero sí significa que pecan y se arrepienten. Y comienzan un proceso de crecimiento, santificación, para que poco a poco, gradualmente, a veces más poco a poco, a veces más mucho a mucho, pero Dios va santificando a su pueblo, a este pueblo que ya es santo, porque ha sido apartado, lo va santificando progresivamente hasta que ese pueblo de Dios esté con Él totalmente santo en la gloria para siempre. Así que el pueblo de Dios debe ser santo. Por eso el pueblo de Dios debe luchar contra el pecado, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Y hoy hemos leído una historia que ya empezamos hace unas semanas a ver esta historia, una historia de cuando el pecado se mete en la iglesia. ¿Qué pasa cuando el pecado se mete en la iglesia? Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero es un Dios también de santidad e ira. El libro de Romanos nos dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y se ve claramente en el texto que hemos leído estas dos cosas, porque no sé si os acordáis, los versículos de antes nos hablan de Bernabé. Bernabé, este hombre lleno de gracia, dice que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que era hijo de consolación, y él vende esta propiedad y la entrega a los pies de los apóstoles, y es un acto de corazón. Y vemos ahí la bondad de Dios obrando en un hombre como Bernabé para que se dé por completo a la obra de Dios, y vamos a ver que Dios lo utiliza en gran manera en el libro de Hechos, la bondad de Dios. Y vemos también la severidad de Dios en este caso cuando se mete el pecado en la iglesia. Y es si el ejemplo de Bernabé que vimos era un ejemplo de un cristiano entregado, íntegro, el ejemplo de Ananías y Safira
Es un ejemplo de cristianos hipócritas. Cristianos hipócritas. Y nos quedamos pensando si Ananías y Safira serían verdaderos creyentes o no. No lo sabemos. Quizá por lo que vamos a ver hoy, quizá yo me inclino más por una posición de que no, quizás, pero ese no es el caso, ese no es el punto a entender. Lo que tenemos que mirar bien y lo que tenemos que pensar bien es cuidado con seguir estos patrones, cuidado con dejarnos llevar por las cosas que tentaron a Ananías y Safira. Vimos hace unas semanas cuáles eran quizá las motivaciones para que Ananías y Safira hicieran este pecado. Vimos que uno sería seguramente el deseo de reconocimiento. No estamos en los corazones de Ananías y Safira, pero por cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver el texto aquí, que lo pone justo después del texto de Bernabé, parece indicar que la relación es clara, que ellos querían lo que Bernabé había obtenido. Querían quizá ese reconocimiento que Bernabé había recibido, querían quizá ser llamados también hijos de consolación, tener un título así tan bonito, querían aplauso, querían posición en la iglesia, querían que los apóstoles, los 12 apóstoles, los reconocieran a ellos, a Ananías y Safira. Quizá eso estaba ahí en su corazón cuando hicieron esto. Queremos que se nos reconozca, queremos ser halagados, queremos el aplauso de la gente. Y ese orgullo quizá les llevó a esto. También otra de las motivaciones para este pecado pudiera ser la incredulidad. Porque, aunque quizá en algún momento cuando se propusieron esto, quizá pensaron en entregarlo todo, pero cuando llegó la hora de la verdad, no confiaron en la provisión de Dios. Les daba miedo entregarse tanto, aunque habían dicho que lo harían. Tenían el miedo a la inseguridad que da el desprenderse del dinero. El dinero muchas veces nos da seguridad y desprenderse del dinero nos trae inseguridad. Así que lo pensaron y les daba miedo traerlo todo. No confiaban en la provisión de Dios. Quizá pensaron, ¿y si entregamos todo y luego nos falta? Es que quizá es demasiado. Es que no creo que Dios pueda obrar en esto. No confiaron en que Dios también podía proveer para ellos, como estaba proveyendo para los necesitados. Versículo 34 del capítulo 4, no había entre ellos ningún necesitado. No querían tener que ser de los que recibieran, sino querían ser ellos los que daban, para tener una posición y para ser siempre reconocidos. Así que quizá en el corazón estaban estas dos motivaciones, el deseo de reconocimiento y la incredulidad. Pero vamos a ir al texto. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Vamos a ver que el pecado fueron tres pecados en uno. Ahora, antes de ver estos tres pecados en uno, este pecado fue de alguna manera llegando por partes al corazón de ellos. Es curioso que Pedro lo dice bien claro en versículo 3, dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Como en el huerto del Edén, el origen del pecado comenzó por una tentación de Satanás. Satanás comenzó a llenar el corazón de Ananías. El corazón fue lleno de orgullo, fue lleno de egoísmo, fue lleno de inseguridad, fue lleno de incredulidad, a no confiar en las promesas de Dios. Y Satanás fue llenando el corazón. Les habría convencido de la popularidad que podrían ganar. Y así comenzó a llegar el pecado. Pero no le echamos la culpa a Satanás solamente del pecado, por supuesto, porque después mira lo que dice el versículo 4, le dice Pedro a Ananías: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El versículo 3 dice que Satanás llenó el corazón
Y el versículo 4 dice que Ananías puso esto en su corazón. Así que igual que en todo pecado, Satanás puede tentar desde fuera, pero nosotros, nuestra carne es una aliada de Satanás y al final nosotros decidimos pecar. Es decisión nuestra. No podemos decir, es que Satanás me tentó, yo no podía hacer nada. No, nosotros decidimos pecar cada vez que pecamos. Y de igual manera aquí, Ananías decidió pecar. Puso esto en su corazón. Esta idea de este pecado, de esta decisión, la puso en su corazón. Entonces, Satanás fue el que comenzó esto y llenó el corazón de Ananías, pero Ananías dejó que Satanás llenara su corazón y puso esta decisión en su corazón. Y luego sabemos también que esto lo habían hablado juntos. Es decir, no solo Satanás que tentó y llenó a Ananías y Ananías tomó esta decisión en su corazón, sino que Ananías consultó con su mujer y lo habló con su esposa. ¿Es bueno hablar las cosas como matrimonio? Por supuesto. ¿Es bueno conspirar juntos como matrimonio? Por supuesto que no. ¿Es bueno tener conversaciones en las que seamos aliados en el pecado? Por supuesto que no. Aunque si uno de los cónyuges propone algo que es maligno, que es pecaminoso, el otro cónyuge está en todo su derecho y debe avisar y debe no seguir a su cónyuge en el pecado. Así que Safira era tan culpable como Ananías. Ananías siendo el primer culpable, siendo el hombre y el cabeza de familia, pero Safira era culpable con él, porque no le dijo que no intentó persuadirlo a que no hiciera esto, sino todo lo contrario, participó como si fueran uno, pero uno en lo malo, en este pecado. Así que vemos que así fue el pecado. Primero Satanás tentó a Ananías, Ananías decidió esto en su corazón y juntos se unieron en este pecado. Ahora, ¿cuál fue el pecado en sí? Hemos dicho que hay tres partes, o son tres pecados en uno. Primer pecado, si se puede decir así. El pecado uno de los pecados fue sustraer de lo que se había consagrado a Dios. Sustraer de lo que se había consagrado a Dios. Versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Uno de los pecados fue sustraer de lo que habían consagrado a Dios. Ahora, si piensas un poco, el último antecedente que tenemos de los discípulos de Cristo sobre sustraer no es nada bueno. El último antecedente de alguien que sustraía es el de Judas Iscariote, que era el tesorero que sustrajo y sustraía de la bolsa y acabó muy mal. Acabó suicidándose y acabó yendo a la condenación. Así que la Biblia nos dice que este fue uno de los pecados que ellos cometieron por egoísmo, seguramente, por avaricia. Quisieron dar, pero solo una parte. No sabemos cuál fue la parte que dieron. Como dice aquí, una parte, parece que quizá no fue una parte grande que dieron, pero no lo sabemos. Sabemos que sustrayeron de lo que se había dado. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta palabra sustraer en el original griego solo se utiliza 2 veces más en toda la Biblia. En Tito 2:10 se traduce como defraudar y dice que los siervos no defrauden a sus amos, es decir, no metan la mano en la bolsa, en las riquezas de su amo. Esta palabra sustraer o defraudar o robar lo vemos en nuestra sociedad de muchas maneras, desde quizá una cajera en un supermercado que da el cambio y a veces no da el cambio como debería darlo, sabiendo que la persona no se va a enterar. Lo vemos desde el niño que puede ir al sitio donde está el dinero y coger algo
porque piensa no se va a enterar la mamá. Todas estas cosas son sustraer y al final es robar, es defraudar. Pero la otra vez que aparece en la Biblia esta palabra es en la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta traducción se llama la Septuaginta, y en esa traducción griega, en Josué 7:10, se habla esta misma palabra, sustraer, y es la historia del pecado de Acán, que si veis esta historia en Hechos 5 y vais a Josué 7 y veis la historia de Acán, son muy, muy similares. El paralelismo es increíble. La historia de Acán es justo cuando el pueblo de Israel acaba de entrar en la tierra prometida, y vemos allí que Dios manda a su pueblo que conquisten Jericó y dice, los bienes que hay en Jericó, todos son dedicados para Dios, todo el oro y las cosas que hay en Jericó, dice, y todo lo demás hay que destruirlo. Había ciertas cosas que eran para la obra del templo, dedicados para Dios, y todo lo demás se quemaba, todo lo demás debía ser destruido. Dice, todo Jericó, que era una ciudad llena de pecados, llena de idolatría, será anatema, maldito, todo hay que quemarlo. Pero un hombre llamado Acán, después de la conquista de Jericó, vio un manto, una vestidura babilónica, al parecer muy cara, y unos lingotes de oro. Y dijo, ¿cómo voy a tirar esto? ¿O cómo lo vamos a entregar al templo si el templo ya tiene suficiente oro? Esto me lo guardo, esto me lo guardo. Y eso hizo, lo guardó debajo de su tienda. Este hombre Acán, unos lingotes de oro y un manto babilónico. Así que nadie se había enterado, van a la siguiente ciudad a conquistarla, el pueblo de Israel sufre una gran derrota y 35, 38 hombres, no me acuerdo exactamente, mueren en esa batalla. Cuando Dios había prometido que les iba a bendecir, que no iban a morir, que iba a ser victoria tras victoria, y una derrota grandísima, 38 personas mueren, 38 familias pierden a sus padres, a sus maridos, sufrimiento grandísimo en el pueblo de Israel. Empiezan a llorar todos y Dios le dice a Josué, levántate, deja de llorar y orar porque hay que resolver el problema, hay pecado dentro del pueblo de Israel. Y entonces Dios muestra que alguien ha robado, ha tomado de lo que él había dicho anatema, maldito, y al final esa situación se trata con la situación y Acán es encontrado su pecado, es juzgado y al final él muere por su pecado. Y el paralelismo con esta historia es increíble. Era justo en el inicio de una nueva era. Habían entrado ya en la tierra prometida. Aquí la iglesia cristiana acababa de empezar. La razón fue por codicia, ganas de buena fama. También robaron de algo consagrado al Señor, tanto Acán como Ananías y Safira. También mintieron, no dijeron la verdad cuando había que decirla. Los dos tuvieron oportunidad para haber dicho la verdad, pero antes de que fuera demasiado tarde, pero se lo callaron. El paralelismo sigue en que Dios destruyó a ambos y que también su familia cómplice pereció con ellos. Así que hay mucho, Ananías y Acán, hay mucho paralelismo el uno con el otro. Ahora, en cuanto a este pecado de sustraer, tenemos que dejar claro, el pecado en sí no fue que no trajeron el precio entero de la venta de la propiedad, porque nadie les había exigido esa venta, ni Dios lo exige de todos sus hijos. Dios no le dice a todos los cristianos que tienen que vender sus propiedades y traerlo para los necesitados, no. Es verdad que a algunos se los mandó, como al joven rico, pero no a todos. El problema no era que al vender la propiedad no trajeron todo. Y Pedro se lo dice bien claro en el versículo 4, mira lo que dice Pedro. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Lo que le estás diciendo es, mira, podrías haberte quedado con la finca y no haberla vendido. Dice, o quizá lo que podrías haber hecho es también haberla vendido y haberte quedado con todo el dinero. Nadie te obligó a hacer esto, pero lo que has hecho es sustraer, es decir que lo vas a traer todo, que lo consagras todo a Dios
y robar de lo que supuestamente habías consagrado a Dios. Ese es el pecado. Ese era el pecado. Ellos podrían no haberlo consagrado a Dios, haberla vendido, haberse quedado con el dinero o no haberla vendido. Pero lo que hicieron es consagrarla a Dios, decir que iban a traer todo el dinero para Dios y quedarse y sustraer una parte. Eso es robarle a Dios. Eso es pecar contra Dios. Eso es sustraer de lo que habían consagrado, de lo que habían traído, habían dicho que traerían y dedicaban para Dios. Lo habían dicho públicamente. Así que estaban sustrayendo y robándole a Dios. Así que este fue el primer pecado, sustraer de lo que habían consagrado a Dios. El segundo pecado fue mentir. Por supuesto, esto estaba también ligado con todo esto. Y encima no era, como vemos aquí, no era una mentira de un momento. No era un calentón, como se puede decir, que no pienso lo que estoy haciendo y digo esto. No, fue una mentira a sangre fría, si se puede decir así. Fue todo hecho bien pensado. Ya Ananías y Zafira sabían el plan que tenían que decir, sabían el vocabulario que tenían que usar, lo habían calculado, lo habían hablado como matrimonio, los dos deseaban hacer esto. Fue una mentira calculada, y una mentira el plan de ellos era mentir a la iglesia. Ahora, se olvidaron de algo, que la iglesia es la esposa de Cristo, a quien Cristo le ha dejado su Espíritu Santo. Así que la iglesia tiene la presencia de Dios. Y cuando ellos mentían supuestamente a la iglesia, estaban mintiendo a Dios. Y es lo que el versículo 4, Pedro les dice, no habéis mentido a los hombres. Vosotros os pensabais que ibais a mentir a los hombres. Y como nadie lo sabe, os ibais a salir con la vuestra. Dice Pedro, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y eso es algo muy grave, tratar de mentirle a Dios. Ahora, por supuesto, a Dios no se le puede mentir. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Dios sabe nuestro corazón incluso mejor que nosotros conocemos nuestro corazón. No le vamos a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Pero es un pecado horrible el pensar que podemos mentir y Dios no va a hacer nada. Podemos mentir y no pasa nada. Podemos cambiar la verdad, decir lo que nos parece y no pasa nada. Y eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira. Y por cierto, hay cosas interesantes en cuanto a esta mentira y en cuanto a quién se hizo esta mentira, porque nos dice el versículo 3 que mintieron al Espíritu Santo. Dice eso el versículo 3. Pero después, el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, esto nos hace ver claramente que el Espíritu Santo es Dios. Porque dice que han mentido al Espíritu Santo y luego dice, habéis mentido a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Otra cosa que aprendemos del Espíritu Santo es que es una persona de la Trinidad. Y este texto también es un texto que apoya eso, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, porque a una fuerza y a una energía no se le puede mentir. Es a una persona que se le puede mentir. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque es a una persona que se le puede mentir. No es como algunos han llegado a decir, y algunas sectas llaman al Espíritu Santo simplemente la fuerza activa de Dios, o una energía de Dios. No, el Espíritu Santo es personal, es una persona dentro de la Santísima Trinidad. Por eso habla de que se le miente al Espíritu Santo. También en otras partes de la Biblia habla de que el Espíritu Santo se puede contristar, no contristéis al Espíritu. Así que el Espíritu Santo es una persona, no una energía. Entonces, vemos que mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. No solamente sustrajeron del precio, robándole a Dios, sino que mintieron a Dios. Y el tercer pecado
que hicieron es tentar a Dios. Tentar a Dios. Dice, dice el versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Estaban tentando a Dios. Y eso es algo muy, muy peligroso. La palabra tentar en el original griego es la palabra peirazo y significa probar a ver si se puede. Incitar. Es probar a Dios. Vamos a incitar a Dios a ver lo que hace. Vamos a ver hasta cuánto de lejos puedo llegar con Dios. A ver cuánto puedo hacer y que no me diga nada. Voy a ver, voy a probar a Dios. Es no conocer a Dios. Es lo contrario de temer a Dios. Es lo contrario de conocer el poder y la santidad de Dios. Es reírse de Dios. Es prácticamente ateísmo práctico. Curiosamente, muy parecido a lo que el pueblo de Dios hizo nada más salir de Egipto. Y es más, si leen los Salmos, por ejemplo, habla muchísimas veces de cómo el pueblo de Dios, de Israel, tentaron a Dios, tentaron a Dios, tentaron a Dios. Luego el Nuevo Testamento también lo repiten, cómo tentaron a Dios. Y Hebreos 3:9, si venís conmigo a Hebreos 3:9, también habla de tentar a Dios. Hebreos 3, versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso es también tentar, provocar. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo de Dios, allí en el desierto, probaron, tentaron, provocaron a Dios. Y ahí los dejó en el desierto, 40 años, y murieron la gran mayoría sin entrar en la tierra prometida. 1 Corintios 10:9 dice lo mismo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En Éxodo 17 es la primera vez que aparece esto de tentar a Dios y vemos ahí como el pueblo de Israel se quejan, acaban de salir de Egipto, justo acaban de salir, no han llegado aún ni al Sinaí y ya empieza la queja. Se quejan de que no hay agua, comienzan a murmurar, comienzan a pedir a su gusto y comienzan a decir, ¿para qué nos has hecho salir de Egipto si no hay agua corriente, no hay agua fácil de conseguirla? Y dicen las palabras, a ver, ¿está Dios aquí o no? Comienzan a actuar de esa manera tan desafiante, a decir, a quejarse y a decir, ¿está Dios o no? Y eso es tentar al Señor. Y aquí Ananías y Zafira estaban haciendo lo mismo. Estaban diciendo, Dios, ¿para qué me has hecho unirme a la iglesia si no me van a reconocer? Si no nos van a reconocer lo buenos que somos. Así que vamos a hacer esto, a ver si Dios está o no. A ver si Dios se entera o no de esta mentira que vamos a hacer. Y esto muestra que lo hicieron completamente a sabiendas de la maldad de lo que hacían, de que estaban rompiendo los mandamientos de Dios. Sabían perfectamente que esto que iban a hacer iba en contra de la palabra de Dios, pero aún así, vamos a hacerlo. A ver lo que pasa. Eso es tentar a Dios. Es incitar a Dios. Es deliberadamente hacer algo que sabemos que Dios no le agrada, continuar en eso sin arrepentimiento. A ver si Dios se entera o no de las cosas. Es ateísmo práctico, como decimos. Así que eso fue sus tres pecados: sustraer, mentir y tentar a Dios. Y su final es bastante triste. Esta historia la vemos como en dos actos, primero con Ananías y 3 horas después con Zafira. Pero su pecado fue descubierto y Dios lo juzgó. Así que vamos a ver en cuanto a su final. En primer lugar, en cuanto a su final, hemos visto su pecado, vamos a ver su final. En primer lugar, Dios
descubrió su pecado públicamente. Dios descubrió su pecado públicamente. La iglesia no lo sabía, no sabía que esto era una mentira, que ellos habían sustraído. Pero Dios, que lo sabe todo, Dios, el Espíritu Santo, que es omnisciente, que sabe lo que hemos hecho esta mañana, ayer, sabe lo que haremos mañana, que sabe lo que hemos hecho en esa sala tan secreta que nadie más nos ha visto, Dios que lo sabe todo. Dios que sabe incluso esas conversaciones que hemos tenido a solas con alguien. Dios descubrió milagrosamente delante de toda la iglesia lo que Ananías y Zafira habían hecho a escondidas. Y Dios se lo reveló a Pedro para que Pedro los confrontara con su pecado. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, le declaró a Pedro lo que pasaba. Y así el pecado fue descubierto. A Dios le importa. A Dios le importa la santidad de su iglesia. A Dios le importa. Y a aquellos que juegan con Dios, que eso es lo que es tentar a Dios, es jugar con Dios, a ver lo que hace Dios. A aquellos que juegan con Dios como si fuera algo liviano, como si no existiera, como si fuera cualquier cosa, Dios descubrirá su pecado. Ahora, en este caso, en el inicio de la iglesia, fue Dios que le declaró milagrosamente a Pedro el pecado. Pero la iglesia de Cristo, por todas las edades, tiene una labor de confrontar el pecado, de discernir, examinar el pecado y después confrontar el pecado, de predicar sobre el pecado, lo primero, y después los líderes de la congregación y cada persona debemos de estar animándonos unos a otros a no caer en el pecado, a arrepentirnos del pecado. Desgraciadamente, hablar sobre el pecado no está de moda. Hoy justo escuchaba que un pastor en una iglesia, una iglesia liberal, una iglesia que no predicaba sobre el pecado, este pastor no predicaba sobre el pecado, y se le ocurrió al pastor, pues en algunos sermones, creo que en 3 sermones, hablar sobre el pecado, de alguna manera, en esos 3 sermones. Su congregación le ha pedido que dimita y va a dimitir por predicar sobre el pecado. Había acostumbrado a su congregación tanto a no hablar sobre el pecado que cuando se le ocurrió hablar sobre el pecado, su congregación le ha pedido que dimita, porque no queremos escuchar sobre el pecado. Pero la palabra nos dice que una iglesia santa, una iglesia bíblica, es una iglesia que predica en contra del pecado y es una iglesia que trata con el pecado. Una iglesia que no lidia con el pecado, una iglesia que lo tolera sin problema, no es una iglesia bíblica. Una iglesia que no ejerce disciplina contra el pecado, no es una iglesia bíblica. Es más, cuando los reformadores salieron de la iglesia católico-romana, en algunas de las confesiones que escribieron, dijeron 3 características principales de una iglesia cristiana o una iglesia verdadera. Dijeron primero, predicación de la palabra, predicación expositiva de la palabra. Segundo, la correcta administración de los únicos 2 ordenanzas o sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y en tercer lugar, disciplina de la iglesia. Esas eran 3 características de una iglesia verdadera. Y en el Nuevo Testamento lo vemos. Vemos en 2 Tesalonicenses 3:14, que dice ahí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pablo una y otra vez insta a las iglesias a tratar el pecado, a apartarse del pecado, a no tocar lo inmundo. En 1 Corintios, que en Corintios había muchos pecados, pero uno de ellos era tan gordo, en 1 Corintios 5, que Pablo habla de que la disciplina tenía que ser ejercida, un proceso de disciplina contra este hombre. En 1 Corintios 5 había un caso de fornicación entre los miembros de la iglesia. Un hombre que había comenzado a tener relaciones con su madrastra. Y Pablo les escribe y les dice, básicamente les dice, esto es una aberración incluso en el mundo. Para el mundo, para los gentiles, ni se nombra esto es una aberración. ¿Cuánto más que esto esté sucediendo en la iglesia? Y lo llama perverso a este hombre y dice,
y vosotros estáis envanecidos porque no estáis haciendo nada. Actuar y sacar ya a ese hombre de ahí. Quitarlo de la membresía, quitarlo de entre vosotros, a este perverso. Así que la Biblia habla sobre la disciplina. Ahora, permitidme hacer un paréntesis aquí. La disciplina en la Iglesia tiene 3 objetivos primarios. El primero de todo, en la gloria de Dios. Por eso es tan importante, por la gloria de Dios. Porque una iglesia bíblica debe estar involucrada en proteger el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Y cuando David pecó con Betsabé, ¿os acordáis el rey David, ese pecado tan gordo con Betsabé, que se acostó con ella cuando no era su mujer y luego también mató a su marido? Cuando vino Natán el profeta a David, David se arrepintió y en 2 de Samuel 12, versículo 13, David dice, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, sí, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y David escribe el Salmo 51 en ese tiempo. Pero Natán le dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y lo que se está refiriendo es, el pecado ha hecho que los enemigos blasfemen el nombre del Señor. Y la gloria de Dios es tan importante que el pecado debe ser disciplinado. Y esa es la primera razón para la disciplina en la iglesia, es la gloria del Señor. Debemos y queremos como iglesia, cualquier cristiano quiere glorificar el nombre del Señor, proteger la gloria del nombre santo de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa, y le importa mucho el honor y la gloria de su propio nombre. Y cuando el mundo ve a una iglesia llena de pecado y a cristianos que van el domingo a la iglesia y luego pueden vivir vidas llenas de mentira, llenas de adulterio, llenas de fornicación, llenas de fraude, llenas de cualquier otra cosa, y el mundo ve y dice, mira, ese va a la iglesia el domingo y luego mira cómo vive. El mundo dice, si ese es el Dios, si ese es el Dios que dice adorar, yo no quiero saber nada de ese Dios. Si ese es el Cristo que ellos dicen que aman, menudo Cristo. Eso daña el nombre del Señor, y por eso la disciplina piensa primeramente en la gloria de Dios. La segunda razón de la disciplina bíblica es cuidar de todo el rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando se deja dentro de la iglesia, tiene un efecto contagioso. En este mismo texto de 1 Corintios 5, cuando Pablo trata este asunto de inmoralidad extrema en este hombre, les dice a la iglesia de Corinto, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tú tienes una masa grande y le pones un poquito de levadura y ves que ha afectado a toda la masa. Y de igual manera, dice, un poco de pecado, una persona que vive en pecado flagrante puede dañar a toda la iglesia. Dice, eso no se debe quedar así, como una manzana podrida en una cesta de manzanas. Si no la sacas pronto, ¿qué va a hacer? Va a dañar todas las otras manzanas. Así que la segunda razón es cuidar de todo el rebaño de Dios. Y la tercera razón, por supuesto, es buscar el beneficio. Buscar el beneficio y la restauración de esa alma que ha caído. Buscar la restauración de la alma que ha caído en pecado. Y es como veíamos también el domingo, que en Mateo 18, cuando habla de aquellas ovejas que se han perdido, que el buen pastor las va a volver a traer al rebaño, dice después, por tanto, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere ganado tu hermano, si no te oye, toma a otra persona, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y que os escuche a vosotros 2. Si no os oyere, tráelo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y ese es el patrón bíblico que tenemos para un proceso de disciplina. Pero ¿cuál es el objetivo del proceso de disciplina? ¿Simplemente tirar a la persona fuera? No. El objetivo es restaurar a la persona. Es traerla otra vez a la santidad. Traerla otra vez a una comunión con Dios. Así que, primero, gloria de Dios.
El segundo es cuidar de todo el rebaño de Dios. Y el tercer objetivo es restaurar a la persona implicada. Ahora, la pregunta que quizás viene a la mente también en cuanto a la disciplina en una iglesia, que es básicamente lo que vemos que ocurrió aquí, aunque fue divinamente orquestado el que se descubriera y el juicio que cayó, por supuesto, en este caso de Hechos 5. Pero quizá nos puede venir a la mente el pensar cuándo se debe empezar un proceso de disciplina en una iglesia. Porque todos los cristianos pecamos diariamente, pero una iglesia no debe empezar un proceso de disciplina por todo el pecado que ocurre en nuestras vidas, porque todos los cristianos pecamos. Pues hay 3 respuestas a esto, que creo que escuché a un pastor decir y creo que son de bastante ayuda. Debe ocurrir un proceso de disciplina cuando sea un pecado significativo, un pecado que te hace pensar de la persona, ¿cómo puede ser cristiano y hacer esto? Que te hace incluso dudar de que una persona de verdad sea cristiana. ¿Cómo puede una persona ser cristiana y hacer esto o permitir esto? O tiene que ser un pecado significativo. Aquí en Ananías y Zafira no era una mentira que de repente exageraron algo y que eso es mentira también. A veces tú y yo estamos contando una historia y a lo mejor habían 20 personas y exageramos y decimos que había 25. Es pecado, es pecado. Pero no es lo mismo un pecado así que una vida de mentira, una práctica como esto que fue por semanas, que esto fue planeado, que fue una mentira a sangre fría, calculada entre ellos. Era un pecado significativo. También debe ser un pecado externo. Eso se refiere a un pecado que ya se ve claramente desde afuera. No es que digamos, es que yo creo que en tu corazón hay avaricia. No, la avaricia por supuesto que empieza en el corazón, pero ya se ve desde afuera. Bastante gente incluso lo puede ver. Todo pecado empieza internamente, por supuesto, pero aquí ya ha salido al exterior, ya hay evidencias externas de eso. Entonces debe ser un pecado significativo, debe ser un pecado externo y debe ser también un pecado sin arrepentimiento. Un pecado del que no se ha querido arrepentir. Ya se ha hablado con la persona o personas implicadas y quieren continuar en el pecado. Y es ahí cuando la iglesia debe empezar un proceso de disciplina, en un pecado significativo, un pecado que te hace pensar, ¿cómo puede ser alguien cristiano y hacer eso? Un pecado externo que se ve claramente en el exterior y también un pecado sin arrepentimiento. Tiene que tener estas 3 cualidades. Igual que Acán, Ananías y Zafira tuvieron su opción de venir delante de los apóstoles y confesar su pecado a la iglesia, confesar esto, pero no quisieron. Hubo tiempo para el arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento. Y el pecado fue descubierto y también el pecado fue juzgado. En este caso, Dios los juzgó y murieron. Fue un milagro que hizo Dios, pero un milagro de juicio. Curiosamente, en los evangelios, todos los milagros que hizo Cristo, menos uno, fueron milagros de misericordia, fueron milagros de bondad, fueron milagros para buscar el bien de la gente. Uno solo milagro de Cristo fue un milagro de juicio. No sé si os acordáis de cuál, pero fue el milagro de la higuera que maldijo. Esa higuera que Jesús maldijo y al día siguiente estaba completamente seca. Los apóstoles decían, ¿cómo puede ser esto? Pero era un milagro para mostrar el juicio de Dios que vendría sobre aquellos que no daban fruto. Específicamente se refería a los judíos como nación que no habían dado el fruto que debían de dar. Pero aquí vamos a ver en el libro de Hechos que hasta ahora todos los milagros habían sido de misericordia, pero vamos a ver algunos milagros como ceguera, cuando Pablo
va a una ciudad, alguien le resiste y hay un milagro de ceguera, y creo que hay otros también milagros de juicio. No solamente milagros de bondad, sino milagros también de juicio o de severidad, para que otra vez veamos la bondad y la severidad de Dios. Así que Dios los juzga y mueren. Y caen primero Ananías, nos dice ahí, versículo 5, cayó y expiró. No es que no murió porque Pedro le dijo que iba a morir, para nada. Es más, Pedro a Ananías no le dice absolutamente nada en cuanto a eso. Simplemente cuando escucha las palabras de Pedro que ha sido descubierto, cae y muere. Es Dios el que fulmina a Ananías. Y en el versículo 9 sí que Pedro le anuncia a Safira que también va a morir, y Safira también cae de la misma manera. No los mató la iglesia ni Pedro, fue Dios que los juzgó en ese momento y cayeron muertos. ¿Cuál fue el efecto de todo esto? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Temor del Señor, nos dice Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y necesitamos temer al Señor. Le tememos cuando le conocemos más y más. Y muchas veces también le tememos por sus juicios. Porque Dios es fuego consumidor. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que aquellos que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo Jesús, no tienes que temer de que Dios te vaya a enviar al infierno. Pero sí puedes, y deberíamos temer como cristianos, la mano de disciplina del Señor. Igual que un hijo ama a su padre, pero al mismo tiempo que ama a su padre, teme la disciplina que le puede dar su padre. De igual manera nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, pero al mismo tiempo también tememos a nuestro Padre por la disciplina que nos cae cuando nos separamos de nuestro Dios. Y nos hace ver también lo importante que es para nuestro Dios la santidad de su pueblo. A Dios le importa mucho cómo vive su iglesia y quiere un pueblo santo, celoso